Primero me gustaría que conocieras a Le Doctor Young, un entomólogo de prestigio. ¿Qué? Le Doctor Young, ¿listo para hablar con Le Doctor Young? Wow, alto ahí. ¿Creíais que no me daría cuenta, Insomniac? ¿Desde cuándo Harry es pelirrojo? Pete! ¡Mira esto! Harry Osborne, doctor y entomólogo de prestigio. A ver... ¿Hay daño por caída? ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto a caer! Ser Spider-Man está muy bien, pero ¿sabéis qué es incluso mejor? Ser una persona normal. Da una vuelta en bici, da otra vuelta, da vueltas en bici con una bici ecológica. Diversión. Vete a la feria con tus amigos, siéntate en un banco. Monta tu huerto, en plan Stardew Valley. Resuelve un puzzle de mierda. Él hace siempre lo que un hombre hace. ¡Viva! Este hombre de bien. Cuidado, Peter, tío. Adiós, la Guardia Civil. Es que creí que había oído una rata. Y se ponen a pintar. Hago yo eso y mi madre me revienta. Luego tienes a Ultimate Spider-Man, que es un juego 2005, y las misiones consistían básicamente en comerte niños con Venom. Juega como la sorda. Ah, no escucha que se ha caído porque está sorda, entonces no escucha. Voy a probar a no pulsar el botón, a ver qué pasa. ¿Ahora qué vas a hacer, Spider-Man? Lo pulsa el hombre. En plan, estoy harto de esperar, Spider-Man. Hola, pelirroja. Mira mis 19 pulgadas. ¿Las misiones de sigilo de MJ te parecían aburridas? Pues han dicho, a la mierda le damos una pistola. Ahora es John Wick, pero en pelirroja. Señor, J. Gulen ha subido un nuevo vídeo. Debería verlo. Soy Pepa la cerdita. Esto sí es cine. Venga, J. Gule, no les hagamos esperar. Sube ya el vídeo de Devil May Cry 5. Dale a like para soplar la vela. Llegaste justo, Peter. ¿Para soplar la vela? Soplame la vela. Y suscríbete al canal de J. Gulen, porque un gran vídeo conlleva un gran... 30 curiosidades acojonantes de Marvel's Spider-Man 2. Espera, ¿no era Spider-Man? No empieces. ¿Spiderman o Spiderman? Ya empezamos. Siempre veremos a Norman Osborn vestir en el juego de color verde. Los mismos colores con los que viste en los cómics. Y un adelanto de que tarde o temprano se convertirá en el Duende Verde. Pues también se menciona el suero G. Traiga el suero G. O la sustancia que convertirá a Norman en el Duende Verde. En un rincón de la ciudad hay un enorme graffiti de Norman Osborn con cuernos verdes y echando humo rojo por la boca. Esto es un guiño al aliento del diablo que creó Oscorp en el primer juego, algo por lo que se sigue culpando a Norman, tal y como vemos en este cartel justo detrás de Harry y Peter. Además de que el Duende Verde de Ultimate Spider-Man tiene unos cuernos verdes muy parecidos a estos. Al llegar a lo alto de la Torre Oscorp, Spider-Man se queda mirando la antena. Y es que esta es la misma que la del primer juego cuando luchábamos contra el Doctor Octopus y que parece que han reparado. Conocemos al Gravenoso. Más fuerte, más fuerte. Kraven lleva en su hombro la calavera de un esmilodón, o dientes de sable, con el que seguramente acabó con sus propias manos. Y lleva una versión moderna de su mítico chaleco con cara de león de los cómics, donde también escondía más armas, que le veremos usar durante su pelea. Este tonto lo llama Sergei. Te has vuelto lento con la edad, Sergei.
Pues el nombre completo de Kraven es Sergei Nikolaevich Kravinov, pues nació en Volgogrado, Rusia, durante la primera mitad del siglo XX. Y es que aunque parezca que tenga 40 años, Kraven tiene en realidad casi 80 años. Pero logra tener esa fuerza y aparentar ser más joven gracias a las pociones que consume, como las que encontramos en su despacho. Pero, ¿qué son estas pociones? Me pregunto si es así como obtiene su fuerza sobrehumana. Por eso en sus últimos momentos tiene el pelo completamente lleno de canas y más arrugas, porque el efecto de las pociones ha pasado. Deja de tomar sus medicinas y simplemente quiere morir con dignidad. Por eso Kraven llama todo esto Mi cacería final. y al igual que en uno de los mejores cómics, se prepara para morir. Kraven también aprovecha las partes de las presas que caza. ¿Y qué caza Kraven en este juego? Supervillanos. Kraven mata al buitre y adquiere su tecnología. No estaba seguro de poder quitarle las alas. Está muerto. Estudia las garras y las alas del buitre para dárselas a los drones que encontramos por el juego. Las granadas de veneno y las minas son derivados del veneno que este consigue al matar a Scorpion. Las ondas que arrojan las armas de sus hombres son parte de la tecnología que usa Shocker y sus guanteletes para lanzar esas ondas. Las armaduras y los escudos de la piel del traje de Rhino, cuya cabeza podemos encontrar colgada en una habitación fuera de los límites del juego. Hasta encontramos tecnología de Electro, que usarán para los virotes de las ballestas, algunos escudos y sobre todo para los perros de Kraven. En Upper West Side hay un local con un símbolo extraño en la puerta de un garaje. Desde fuera podemos ver el interior de lo que parece ser una base secreta o sitio de reuniones en cuyo interior hay una lámpara que emite una luz. Está el mismo símbolo sobre la pared, además de un libro llamado The Perfect Blade, armas en las paredes y todo parece estar relacionado con la organización criminal de mercenarios de The Hand. O quizás sea un guiño al vampiro Blade. Si vamos al otro lado del edificio descubriremos que se trata de una librería a la que podemos entrar. Estará llena de clientes y veremos la sala de reuniones secreta justo al otro lado detrás de las estanterías de libros. Aunque el propósito de todo esto todavía se desconoce. Si cuando agarramos a un enemigo con la telaraña o arrojamos cualquier objeto del entorno pulsamos rápidamente cuadrado, Spider-Man lanzará inmediatamente el objeto en lugar de seguir dándole vueltas. I'm the hero here, not you. Lo que dice Peter me recordó a... I'm the real hero. You're not the real heroes. Y la frase de... sobra decir que es de... We are Venom. Miles aparecerá en algunos combates de repente y nos echará una mano. También podremos realizar golpes finales juntos. En uno de ellos, Peter lanza un simbionte al aire y Miles lo atraviesa para rescatar al huésped. Al terminar el combate podremos saludarle y nos abrazaremos. También harán el meme de los Spider-Man señalándose. Y esto también sucede con Wraith, que nos ayudará de vez en cuando, pero nunca nos saludará. Harry también nos ayuda como el agente Venom en algunos delitos, y al final también haremos nuestro saludo especial de mejores amigos. Si interrumpimos una acrobacia con nuestro lanzarredes, da igual en qué momento lo disparemos. Spider-Man se adaptará al momento justo en el que decidamos disparar, ya sea poniéndose boca abajo y tensando la telaraña o disparando a mitad de una voltereta en un cambio de sentido, siempre fluirá y disparará en consonancia con el movimiento, dejándose llevar por la inercia. Al comienzo del juego, Peter es profesor, tal y como le aconsejó Miles al final del anterior juego. Y es que el plan de Peter en esta entrega era dar clases en la escuela de Miles. Y la física lo peta. Tener un trabajo estable y poder pagar las facturas y la hipoteca de la casa de tía May. Y mientras tanto, Miles se encargaría de ser Spider-Man porque Peter le daría permiso como profesor para ausentarse de las clases y cubrirle. ¿Baño? De acuerdo. El problema es que Miles se ve sobrepasado por Sandman. Necesito tu ayuda. Y tía May, como siempre, tiene razón. El equilibrio es un proceso. ¡Aunque esté muerta! Peter en este juego se da cuenta de que no puede hacerlo todo él Me han echado. y necesita relegar en Miles. No puedo encargarme de todo.
es ley de vida. Nuestro Spider-Man se hace mayor y simplemente le pasa lo mismo que a todos, nos hacemos adultos. Su trabajo en el Daily Bugle como fotógrafo era ideal por su flexibilidad, pero lo dejó porque en un coleccionable del primer juego veíamos un artículo del Daily Bugle de Jameson donde acusaba a Spider-Man de haber matado a un policía, algo que hizo Electro. Este artículo que culpa a Spider-Man de que Electro asesinara a esos policías fue lo que derramó el vaso. Esta fue la gota que colmó el vaso y Peter dejó el Daily. ¿Por qué? Y ahora busca trabajo en este juego. Durante el ataque del porón Reynosa, si vamos a algunos de los puentes de la ciudad, aquí podremos ver cómo la gente huye despavorida al ser evacuada. Cuando nos balanceamos junto a Miles, este a veces hará pequeños gestos de saludo. Flint Marko es el nombre completo del Hombre de Arena, y al igual que en Spider-Man 3, aquí lo vemos en su versión gigante. Su motivación, al igual que en la peli, es su hija Kimia, que también es su hija en los cómics y que sigue los pasos de su padre. En uno de los desafíos de los cristales de Marko hay una fuente enorme. Las copias no se atreverán a entrar en la fuente porque si no mueren, y si los lanzamos dentro, acabaremos con ellos inmediatamente. También, si nos volvemos invisibles con Miles, Sandman es uno de los pocos villanos que puede detectarle, ya que aunque Miles es invisible, Sandman detecta sus pasos sobre la arena y siempre sabe dónde está. Los rayos de Miles al impactar en Sandman generan enormes cristales naranja, que es lo mismo que sucede cuando un rayo impacta sobre la arena. Se generan fulguritas, ya que el dióxido de silicio de la arena se solidifica generando estos cristales. El ataque básico de las copias de Sandman hace que su mano se convierta en un martillo, en referencia al mítico ataque que empleaba este villano en los cómics. Y al atravesar los chorros de agua de los camiones de bomberos, la cámara se empapa. Marco. Mary Jane conduce una Harley Davidson, quizás un guiño a la Mary Jane de The Amazing Spider-Man 2, que fue eliminada de la peli e iba en moto. Libros de Simcaria sin vender. Simcaria es el estado europeo ficticio de Silver Sable, y la lengua de Simcaria es muy parecida al húngaro. El número de casa de Tía May es el 15, y en The Amazing Spider-Man 15 aparecía por primera vez Kraven. En casa vemos una foto de Peter de niño, sus padres, el interior está inspirado en cómo es la casa de Tía May en la primera película. El juego de Speed Nonagon. Ostras, hace tiempo que quiero jugar a esto, pero tengo que sacar un rato. Es el juego que estaba desarrollando Ganky y que referenciaba al Super Hexagon. Encontramos un colgante de Tía May con la foto de Peter graduándose y Tío Ben. De hecho, es la única habitación de la casa en la que se nota que Peter quiere conservarla tal y como la dejó May. A veces viene en oleadas y pega fuerte. En el cuarto de Peter, el primer cómic sobre la cómoda es el The Amazing Spider-Man 1, y justo al lado un póster de un combate de lucha libre entre Hogan y la Araña, que es Peter disfrazado, un guiño a los orígenes de Peter Parker en los cómics y sus primeros combates de lucha libre. Crusher Hogan fue su primer contrincante, y en el póster lleva una C y una H en la frente, tal y como en los cómics de Ultimate. En una estantería hay un libro de identidad secreta y cómo mantenerla en secreto, una máquina de coser para arreglar sus trajes, sobre la mesa bocetos de los primeros lanzarredes o una foto sobre el tablón que emula su primera aparición en Amazing Fantasy. Hay un premio de pionero de la ciencia de Pym, firmado por Hank Pym, el primer Ant-Man, y el otro premio es de matemáticas, firmado por el Dr. Stan Lee. Si usamos el modo foto justo detrás de este spray, veremos un mensaje oculto de los desarrolladores. Si has parado el juego para leer esto, es que eres un friki. Cuando Tía May entra en su habitación... ¿Qué ha sido eso? En el ordenador vemos que a Peter se le ha pasado mandar la tarea de clase de cálculo a tiempo, porque es solo un adolescente que intenta compaginar su vida estudiantil con ser un Spider-Man primerizo. Y en su chat vemos a MJ y también a Harry, con quien hablaba ya sobre lo de curar al mundo. Dijo que deberíamos llamarla Curar el Mundo. Junto a su mesa hay una radio de policía con la que así se enteraba de qué crímenes se cometían, y una especie de consola y mando muy parecidos a los de Play 4. Balsa traslada mañana a 2 presos a Ravencroft. Ravencroft es un sanatorio mental para delincuentes como Cletus Cassidy, es decir... En el instituto hay un cartel de Flash Thompson coronándolo como rey del baile. Este es el matón de Peter en los cómics y es el quarterback del cartel contra el que lanzamos el carrito.
Los lanzatelarañas de Peter son los clásicos de los cómics, que rodeaban su muñeca y parte de su antebrazo y tenían un pulsador en la palma de la mano para activarlo. Y los que lleva Peter en la actualidad son mucho más pequeños. En la sala de revelado fotográfico, Peter dice: Me topé con MJ justo después. No sabía si decirle hola, así que dije ¡Hola! Un guiño a su primer encuentro en las pelis, donde Peter tampoco sabía qué decirle a MJ en el museo. La canción que canta Harry para distraer a los guardias es Never Gonna Give You Up, de Rick Astley. Sobre el helicóptero de Kraven vemos un emblema con la cabeza de un león, el mismo que el de su cuchillo, y el que encontramos en uno de los estandartes de su mansión, La misma insignia en la hoja. y que traducido del ruso significa cazar para vivir y vivir para cazar, el nombre de una misión del juego. En el ordenador que mira Kraven están los datos y los nombres reales de cada villano e incluso sus debilidades, puntos fuertes, la gran hoguera que encontramos encendida. Es un guiño a... Encended los fuegos. Para Kraven, encender los fuegos es la forma de anunciar que ha comenzado. La gran cacería comienza. Para él es un ritual. Cerca de aquí está la iglesia ortodoxa de San Nicolás, y en el despacho de Kraven unas velas junto a una cruz rusa o cruz ortodoxa, fe en la que cree Kraven. ¿Kraven estaba rezando? Pues seguro que sí, porque para Kraven la caza es su religión. Si vamos a este cajón, encontramos una nota en la que se nos cuenta que la madre de Kraven rezaba con ellos antes de cada cacería, rodeados de velas, y que compartían pasca. Es un pan de países eslavos que se come solo durante la Pascua ortodoxa. Y lo de las velas, o que Kraven encienda fuegos para mantener viva esa tradición, es que el día antes de la Pascua se celebra el rito de la luz sagrada, donde se encienden con fuego sagrado hasta 33 velas en honor a la edad de Cristo. De hecho, la palabra pray, rezar, presa en inglés, son casi idénticas. Encontramos un cargamento de vodka que viene desde Volgogrado. Me pregunto qué celebrarán. Aunque esta marca de vodka no existe, pero sí que justo debajo pone vodka en ruso, que significa agüita. Cocaína. Si seguimos el rastro, llegamos a un apartamento con un cuadro de animales de África, donde Kraven aprendió a ser un cazador en los cómics. En el ordenador vemos un listado de artículos de lujo. ¿Están enviando más bienes de lujo desde Volgogrado para este evento? El kvass, que es una bebida rusa, el vino de serpiente, puros de toro, trufas negras y camarones moteados de Madripoor, la nación que sale en la serie de Soldado de Invierno. Pero ¿cómo puede permitirse Kraven todos estos lujos, todos esos medios, hombres y toda esa mansión? Porque los Kravinov proceden de la alta nobleza rusa, pero tuvieron que huir del país tras la Revolución de Febrero rusa en 1917, y Kraven seguramente heredó parte de esa enorme fortuna de su noble familia. Cuando el simbionte se transforma en un smoking negro, Peter dice: un guiño al traje negro de Spider-Man 3, ya que el simbionte empieza a hacer creer a Peter que está mejor con este traje que con el original, justo como en la tercera entrega. Dentro de la mansión de Kraven, si examinamos una de las botellas de vino, veremos que pone Arachne, araña, en francés. Un vino hecho por Insomniac en Burbank, California, donde tienen sus oficinas, y que produce fuertes dolores de cabeza en referencia al sentido arácnido de Spider-Man. La mayoría de cuadros de la mansión son libres de uso de copyright, pero este es el del apóstol San Matías, o este otro, el de la mañana nublada en Italia, de Iván Aivazovsky. ¿Entrar y salir de Wakanda sin ser detectado? Solo Kraven podría conseguirlo. Sí, se menciona Wakanda, la tierra de Black Panther. ¿Colmillos de elefante de guerra de Wakanda? Kraven ha cazado por todo el mundo. Y que Kraven haya podido entrar y salir de una de las naciones más seguras del mundo sin ser visto, dice mucho sobre sus capacidades. 12 horas que te estoy acechando y ni te has enterado. Justo sobre nuestras cabezas en el salón hay una bandera de un águila bicéfala con un escudo rojo y en el medio un hombre a caballo. Este es el escudo de armas del Imperio ruso y el hombre a caballo es San Jorge matando al dragón. Y es que parte de la decoración de la casa, que Kraven pidiese todos esos alimentos, el vodka, es un guiño a la patria de Kraven y esa añoranza por el hogar, así como del Imperio ruso que vio caer y de su estancia en África, una obsesión que Kraven también recuperaba en el cómic de La Última Cacería. Este cuadro representa el inicio de la Revolución Rusa.
¿Los plebeyos se sublevan? ¿Así es como Kraven ve al resto del mundo? Por eso Kraven los llama plebeyos, porque él pertenecía a la aristocracia. ¿Eso lo ha pintado Kraven? Kraven ha pintado la mayoría de cuadros de la casa. Es un hombre muy culto, con una gran colección de libros, desde libros de matemáticas o arañas hasta filosofía de la caza. No sabía que cazar podía ser tan existencial. En uno de los cuadros aparece Nikolai Kravinov. Nikolai y Anna, los padres de Kraven, parecen majos. El padre de Kraven era un gran duque y miembro de la corte del zar Nicolás II de Rusia. Además, abusaba de Kraven. Su madre, Anna, se cree que Kraven heredó su inestabilidad mental, pues estaba loca y murió en un sanatorio mental tras abandonar Rusia. En su despacho hay un árbol genealógico. En la copa aparecen sus padres, Nikolai y Anna Kravinov. Abajo tenemos a Sergei, que es Kraven, y Sasha, su esposa, al igual que en los cómics. Y al lado tenemos a los hijos. Vladimir Kravinov es el cazador siniestro o Grim Hunter, que muere a manos de Kane. Anastasia Tatiana Kravinov es otra hija de Kraven, que también tomará el relevo de su padre. Nedrochi Tanengarden es otro hijo que muere asesinado a manos del Camaleón. El Camaleón es medio hermano de Kraven porque su madre era una sirvienta del padre de Kraven, y el nombre tachado seguramente sea el de Alyosha Kravinov, el hijo bastardo de Kraven, pues es repudiado por su propia familia, ya que Kraven lo tuvo con una mutante. Si completamos las bases de cazadores, descubriremos que Anna Kravinov, la pequeña, mató al resto de miembros de la familia, y que Kraven la mató. Una familia muy normal, la verdad. Pero si llevamos el traje de simbionte cuando escuchamos esto, Peter se alegrará de que estén muertos. Don't know why we expected anything else from Kraven. Good riddance. The city's safe. Las fotos que vemos a los lados son de un regimiento de cosacos, un antiguo pueblo pastor que ofrecía servicios militares a los gobernantes. De hecho, el padre de Kraven en el retrato va vestido de forma muy parecida a uno, y esta podría ser la explicación de cómo los Kravinov llegaron a amasar esa fortuna y a la nobleza rusa, sirviendo al imperio ruso, tal y como demuestran algunos cuadros de militares de la casa. Sobre la chimenea hay una figura de un hombre sentado y justo debajo un emblema con Pegaso, el caballo alado de la mitología, y un centauro que eran expertos cazadores, y a cada lado una mujer sosteniendo un orbe. Y en la galería de abajo vemos cómo los matones de Kraven están haciendo un concurso de tiro al blanco con ballesta a unos maniquís. El tigre de Kraven se llama Dima. Es un nombre ruso que significa luchador fuerte. Más adelante encontramos a Dima encerrado junto a los calabozos de los 6 siniestros, y al final del juego podemos ir hasta el zoo, donde lo trasladan para acariciarle. No, eres bastante mono cuando no intentas comer. Dentro del despacho de Kraven encontramos medicinas de quimioterapia. Esta medicación es para quimioterapia. ¿Pertenecerá a Kraven? Kraven estaba enfermo y padecía algún tipo de cáncer. Un guiño al cómic de Toda una vida de Spider-Man, donde Kraven es diagnosticado con esta enfermedad. Desde el comienzo está desesperado por encontrar a un igual que sea capaz de arrebatarle la vida en combate, porque perder la vida a causa de una enfermedad sería la mayor deshonra y humillación para él. Por eso le da las gracias a Venom, porque para él morir así es el mayor de los honores. Y Kraven al final se sale con la suya. En el apartamento del Camaleón vemos su mítica bata negra y verde que usaba en los cómics. Que este le sirva una copa de cianuro da fe de la mala sangre que hay entre ambos hermanos. 2 aceitunas de cianuro. Y que el Camaleón sabe que Kraven es inmune a la mayoría de venenos existentes. Si disparamos al piano se reproducirá la pieza de Claro de Luz de Luna de Beethoven, un guiño a la mítica intro del juego Web of Shadow, donde los simbiontes también intentaban dominar el mundo. Y los Quick Time Events eran bastante graciosos. Hay todo tipo de trajes, ropas, máscaras de los secuaces de Mr. Negative del primer juego, y por supuesto la máscara de Spider-Man. Encontramos la mítica máscara que lleva el Camaleón en los cómics y el diseño clásico del Camaleón en los bocetos del proyecto. Descubrimos que tenía localizado a Kraven y que lo seguía. ¿Planos y registros de los cazadores? El Camaleón también estaba siguiendo a Kraven. Además de una foto de Kraven junto a su hermano cuando eran más jóvenes. Pero tú no eras
serás capaz ni de compartir tu apellido. Kraven lo repudiaba porque, pese a ser su medio hermano, era el hijo de una sirvienta y no era un Kravinov puro. Así que puede que el nombre tachado del árbol fuese también el del camaleón. Dmitry Smerdyakov tiene la cara tachada, ya que este intenta siempre borrar todo rastro de su identidad. De hecho, es a quien vemos cuando nos vamos del apartamento y se está tomando esa ginebra con 2 aceitunas. Haré lo que tú no pudiste hacer. Tal y como Kraven lo odiaba. Con 2 aceitunas, justo como tú lo odias. El doctor a quien conocemos en la fundación de Harry es Bill Foster, es decir, Goliat Negro o el Hombre Gigante. Si vamos a la iglesia de la Trinidad, no solo podremos hacernos la mítica foto del Spider-Man sad de la tercera peli, sino que podemos encontrar el trofeo de Spacebound, uno de los coleccionables del juego de Miles Morales, trofeo de ciencias que ganó junto a Finn. Solo podremos interactuar con él si vamos con Miles. Te echo de menos, Finn. Y recibiremos el trofeo Let Go, en referencia a... Let go. Let go. El reloj de esta iglesia está parado a la 1:21, ya que es la hora a la que murió Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man 2. Podemos visitar la tumba de Tío Ben y Tía May. Hey May, miss you. Podemos visitar la tumba del padre de Miles. Really use your help right now. Thanks, Dad. Y también el monumento a los caídos durante el ataque de Mr. Negative. Menudo es tu hijo, Jeff. Cuando luchamos contra Mr. Negative, conserva su nombre de villano, pero después de que Miles le cambie, en los subtítulos aparece su nombre, Martin Lee. No estoy buscando pelea. Él me salvó. Cuando somos invisibles, podremos ver cómo la electricidad recorre las venas de Miles. Tras revelar su nuevo traje, Peter dice... What the f are you wearing? That Hasbro. Perdón. Call the play, coach. You got it, Spider-Man. Lo mismo que le decía Miles a él en el primer juego, pero Peter aquí está reconociendo a Miles como su igual, como a Spider-Man. Siempre que pueda pedirte consejos, no los necesitas. Pero en serio, Miles, no te vuelvas a poner ese traje. Ya sé que es una colaboración con Adidas, pero me da igual. Debe ser la ciudad con más accidentes del mundo, porque siempre vemos algún accidente de tráfico y podemos escuchar a las víctimas. Cálmese, por favor, cálmese. Hay ratas en el juego como en Nueva York. En Coney Island, si abrimos el mapa, este cambiará por el típico mapa que te dan cuando vas a un parque de atracciones. La montaña rusa Speed Demon es un villano con supervelocidad de Spider-Man. De hecho, es la mascota de la atracción. La atracción de disparar agua, Hydro Bench, es un guiño a Hydro-Man que se llama Morris Bench. La noria Big Wheel es el villano de Spider-Man que iba en una rueda gigante similar a una noria. No big wheel. Gotta give it a 0. La atracción del Pulpon, un guiño al Dr. Octopus. Kadensky's Arcade, un guiño al villano Arcade, cuyo nombre es A.R. Kadensky. Dazzler Stage es una referencia al personaje del mismo nombre de los X-Men. Y dentro del arcade, la máquina de machacar hidras, un guiño a la organización de Hydra. ¡El Hydra! El Hydra. Aunque el diseño de la Hydra se parece bastante al estilo del dragón en Cuphead. Rocket Racer también es otro personaje de los cómics. Y reaparece un lápida reformado que ahora trabaja en el Mario Kart de la feria. En una base de Kraven encontramos entre los archivos una mención a Farley Stillwell, el científico que creó a McGarga, es decir, al escorpión en los cómics. En el mismo documento se menciona a Madripoor o Trask Industries, la compañía de Bolivar Trask, el hombre que creó a los Centinelas en los cómics de X-Men. Cuando Peter lucha contra los asaltantes, dirá... Un guiño a Bully Maguire de Spider-Man 3. Y el edificio del Daily Bugle es distinto al del juego en la actualidad. Es el antiguo de las pelis originales de Raimi. En algunos edificios vemos el logo de la compañía Damage Control, los encargados de limpiar los destrozos que dejan las peleas de superhéroes. Y en Brooklyn encontramos una mansión abandonada con varios grafitis. Esta casa no es otra que la escuela para mutantes de los X-Men del profesor Xavier. La estatua de Lockjaw sigue estando en el distrito financiero, y es que este enorme perro es parte de los Inhumans de Marvel. Cuando luchamos contra los perros de Kraven, por primera vez, Spider-Man dirá... Una referencia a Scooby-Doo. Y al perro robot que le damos a la anciana ciega, podremos ir a visitarlo de vez en cuando y acariciarlo. Y hay unos tíos en una azotea jugando con un frisbee que tiene el diseño del escudo del Capitán América. On your left.
Y eso también es una referencia a Capitán América. ¡Ni se te ocurra! A tu izquierda. ¡Espera! En total hay 42 Spider-Bots en el juego, ya que el universo 42 es en el que Miles es el merodeador. Cuando jugamos como el Spider-Bot en el museo, al pasar por el xilófono, escucharemos el sonido de cada nota. Al coger el Spider-Bot de Mayday, Peter dirá: Canta este Spider-Bot. no solo porque se llama May, como su tía, sino porque es el robot de Spider-Girl, y el nombre de la hija de Peter Parker en los cómics es Mayday. Si recogemos todos, sucederá esto. ¿Qué está pasando? Mira, un Spider-Héroe. Esta es Delilah, una villana que sirve copas en un bar de supervillanos sin nombre, que fue eliminada de la peli de Across the Spider-Verse, pero fue incluida en este juego. Espera, ¿quién es Miguel? Al llevar esta planta de vuelta, Peter dirá: No te llamarás Audrey, ¿verdad? como en la pequeña tienda de los horrores. En el laboratorio de Oscorp hay una cápsula de contención de simbionte en el número 252 escrito, que es exactamente el número de Spider-Man en el que aparece el simbionte por primera vez. Esto lo he visto antes. ¿Pero dónde? Cuando Spider-Man persigue al lagarto, pasa esto. Un callback a la pelea final de Jurassic Park. Y la pelea contra el lagarto me recordó a la de Spider-Man 3. En casa del Dr. Connors hay unos botes de café con el nombre de Insomniac. Al abrir la tapa de la alcantarilla en la misión del lagarto, de nuevo aparece el nombre de Insomniac. Y hasta el traje del disfraz de Miles lleva el logo de Insomniac en las zapatillas. Y por supuesto podemos volver a visitar las oficinas. Rand Corporation es un guiño a Danny Rand, es decir, Iron Fist. Encontramos a un par de tíos en camiseta haciendo de Miles y de Peter. Este easter egg es un guiño a Greg Miller, un periodista americano que ya hizo este mismo personaje en la primera entrega durante la fiesta de Halloween. A este gato, el actor que le pone voz no es otro que Nathan Fillion, la versión inglesa, y el otro es Alan Tudyk, su compañero en series como Firefly o Serenity. Hay cambios de personajes raros de ver. Hey, ¿dónde se ha metido el Spider-Bot? Pero con Miles, si estamos en Central Park, veremos un cambio único. El traje de Spider-Man se puede dañar como en otros tantos juegos del lanzarredes, pero también cómo se daña cada traje es distinto. Si es de tela, podremos ver en el modo foto los hilos deshilachándose del traje, cortes, la sangre, y si el traje es una armadura o está hecho con otro material, el traje se rayará. Sin embargo, si recibimos daño con el traje del simbionte, no habrá ningún rasguño, ya que el simbionte se encarga de regenerar el traje. También si tenemos el traje dañado, este aparecerá del mismo modo en las cinemáticas. Para detenernos justo donde queramos mientras volamos con las alas, debemos pulsar círculo y hacia atrás varias veces. Y Spider-Man se pondrá recto en el aire para que el viento lo frene. Bajo la lluvia se moja y los que tienen revestimiento de metal, las gotas resbalan. La lluvia también puede causar atascos de tráfico. No puede pararse ahí. O pequeñas zonas de acera inundadas. Han hecho los charcos mejor, sí. Si vamos a este estadio de béisbol y corremos por las 4 bases, desbloquearemos el trofeo Home Run. Podemos ir a Hell's Kitchen, el barrio de Daredevil, y a quien Spider-Man menciona aquí. Podría hablar con algún amigo abogado para que ayude a Marco con el tema de visitas. Pues Matt Murdock es abogado, y podemos encontrar también su bufete de abogados de Nelson y Murdock, donde en el primer juego antes estaba la torre de Fisk, de Kingpin, ahora la han comprado y lo han convertido en el edificio Baxter. Y al igual que en los cómics, en la azotea, el logo de los Cuatro Fantásticos, que está recién pintado, los nuevos inquilinos de este edificio. Spider-Man menciona a Trapster. ¿Y eso que he luchado contra Trapster? Un villano de Marvel Comics. De nuevo, si usamos el traje del Spider-Gato, este irá en la mochila, y al acabar con algunos enemigos, este les arañará la cara. Pero si vamos a visitar al gato y a su dueño, hola, Spider-Man. Si llevamos este traje, el gato desaparecerá de nuestra mochila en esta zona. En una de las misiones de la llama, se menciona algo de Spider-Man con 4 brazos más. Y, de hecho, sí, en los cómics, Peter se convierte en Man-Spider, una araña gigante a la que le crecen 4 brazos más. A MJ no le llega a salir en la Kira Slide, pero claro, ¿qué peli o videojuego no ha referenciado esto ya? Ya basta. También encontramos la mítica casa de Doctor Strange, y el artefacto que roba Gata Negra es el cetro de Watom, el mismo que usa Wong en la peli de Doctor Strange. Por eso al final de esta misión la nota está firmada por Wong.
Gata Negra tiene novia. Mi novia está en París. Y es que en los cómics también es bisexual. Por la ciudad encontramos varios puntos donde se reparten en buzones periódicos del Daily Bugle, cuyos titulares se van actualizando según avanzamos en la historia. La escena de Kraven con la campana, la iglesia, todo es un guiño a la secuencia de la catedral en Spider-Man 3. Como nos deshacemos del simbionte en el juego es casi la misma escena plano a plano en el juego. Spider-Man es mucho más violento cuando tiene el simbionte. De hecho, abre los cofres en plan Kratos, sin la telaraña ni nada como lo hace normalmente. Incluso cuelga el teléfono a MJ. Ahora no hay MJ. ¡Silencio! Ahora el patriarcado. O insulta a otros personajes. ¡Qué debiluchos! Cuando Miles nos ayuda en combate y Peter aún tiene el simbionte, Miles no se queda a saludar ni a abrazarnos. Simplemente se vuelve invisible y se va. Y podremos destruir parte del escenario con el simbionte. Además, la telaraña con el simbionte es mucho más densa y de color negra. Yuri dice: Has parado trenes antes, ¿no? Sí. En referencia a la mítica escena de Spider-Man 2 donde Peter detenía un tren fuera de control y al anterior juego. Cuando los simbiontes dominan el mapa, vemos los tentáculos recorrer las calles en el mapa global. Los símbolos de la espiral que tienen los simbiontes en sus caras son la espiral de Null, el dios de los simbiontes, una de las entidades más poderosas. Scream es otro mítico simbionte de los cómics. Mary Jane es mucho más cruel con sus comentarios, echándole en cara que Peter es incapaz de conseguir un trabajo estable. Fatality. El color de cada simbionte es un guiño a otros simbiontes míticos de los cómics. Los grises, o Behemoth, son como Riot, que veíamos en la peli de Venom. Los verdes referencian a Lasher. Agony son los morados y Phage los amarillos, porque los rojos son de carne. Podemos observar a la gente en sus casas. También, según recorremos la ciudad, podremos hacer yoga, ir de pesca. Mysterio en este juego está inspirado en el de Far From Home, un experto en efectos especiales. Si usamos el cable araña podemos usar el tirachinas desde ahí para propulsarnos, pero además podemos juntar varias líneas de telaraña con el cable para hacer fotos en las que fingimos tumbarnos. Además podemos usar el cable araña para pegarlos a los helicópteros. Y podemos poner la asistencia al balanceo a 0, lo cual convertirá en un auténtico infierno lo de balancearse, ya que deberemos calcular cada maldito paso. Cuando los tres planean atrapar a Harry, representan a Harry con la figura de un goblin, un pequeño guiño a que Harry en los cómics se convierte en el sucesor del Duende Verde. La razón por la que Venom tiene alas al final del juego es porque se inspira en el Venom de la línea de cómic, donde aparece Null, cambia el simbionte de Venom dándole nuevos poderes y más habilidades. Cuando Harry pierde el simbionte, este comienza a mostrar signos de enfermedad. No solo por su estado, sino porque necesita el simbionte, ya que se inspiraron en el mono la necesidad que tendría un drogadicto cuando no tiene su dosis habitual. El Dr. Octavius dice: el capítulo final. Lo cual también es un mítico cómic de Spider-Man. Al final del juego descubrimos que el hombre con el que estaba saliendo la madre de Miles no es otro que Albert Moon. Este es Albert, el padre de Cindy Moon. Ah, y esta es mi hija, Cindy. Quien es Silk en los cómics. Cuando Miles lleva el traje de Wakanda Forever, no solo hará el gesto de Black Panther, sino que sus pisadas no se oyen como con el resto de trajes. Ya que el vibranium con el que está hecho absorbe la energía de las pisadas. Cada traje que llevamos con armadura hará que las patas de araña adapten su color a los del traje que llevamos en ese momento. Tenemos los trajes de Amazing Spider-Man 1 y 2, el Anti-Venom, que viene de los cómics, el de Caballero Araña, que es del cómic donde se mezclaban Spider-Man y el Caballero Luna, traje clásico, que es como el de la portada de Secret Wars, y podemos elegir un estilo con líneas azules y rojas, que es como se solía representar las sombras de este traje en las viñetas. La Spider Armor de Civil War, traje de Kumo, se llama así porque Kumo en japonés significa araña. El de Toda una vida se inspira en el fantástico cómic del mismo nombre. El traje azul de Spider-Man es un guiño a cuando tuvo que liderar a los Cuatro Fantásticos, grupo al que se unió Lobezno. El de Araña Escarlata 3 es un guiño a uno de los muchos trajes de Ben Reilly, el traje de Secret Wars desde el cómic de 2015, Miguel O'Hara, ¡qué maravilla! Spider-Punk, que ya sabemos quién es, el de Superior Spider-Man, de cuando el Dr. Octavius habitó el cuerpo de Spider-Man, los trajes de las pelis de Raimi, el del 10 aniversario que le hizo Chase Conley a Miles, el de Matanza del cómic Absolute Carnage, los trajes de Spider-Verse, el de Agente de S.H.I.E.L.D., el de Lobezno es un guiño al futuro juego de Wolverine.
traje de boricua lleva la bandera de Puerto Rico, que por cierto, en casa de Miles la bandera está mal porque es la de Cuba. El traje de los instrumentos es un homenaje a la música jazz de los años 20. El de Crimson Cow, un guiño al villano del mismo nombre. El de Edad Oscura, un tributo al crossover de Dark Ages. De este mejor ni hablemos, pone Adidas en las zapatillas. El de Gran Responsabilidad es de Ultimate Comics. El de Rey Negro es un guiño a Null, el dios de los simbiontes. En el de 2020, Miles lleva una radio donde escucha la emisora 202.0. El de Shadow de 2018 es el mismo traje que lleva Miles en los cómics para vengar la muerte de Peter Parker. Y el traje del fin es el cómic del mismo nombre. Conocimos a Howard y a sus palomas en el primer Marvel's Spider-Man y en el anterior juego de Miles Morales. Y aquí vuelve a reaparecer. A veces me siento aquí a asimilar la vida. Lo encontramos más mayor, cansado, y nos dice que ha llegado el momento de que sus palomas sean libres. 20 años en esa fábrica, hasta que me echaron y perdí mi propósito en la vida. Luego falleció mi mujer y perdí también el corazón. Pero mis pájaros me enseñaron a volar de nuevo. Y tras completar la misión, cuando volvemos... ¿Howard? No. ¿Howard? Howard ya se ha ido también. Lo siento. Howard era amigo mío. Parece que se marchó en paz. Ahora vive aventuras con su mujer junto a él. Sabía que le había llegado su momento. El juego nos hace pasar tiempo con algunos NPCs, detenernos en esa vorágine de acción y sentarnos en un banco junto a Earl, escuchar cuánto echa de menos este anciano a su mujer. Luego la miro a los ojos y es como estar en casa. Y ya no estaba. Lo siento. La única amenaza de la cual ni Spider-Man te puede salvar es el paso del tiempo, la muerte. Es que me estoy deteriorando. Es muy aterrador. Esto me recordó a un cómic en el que Peter visita a un niño llamado Timmy, al que le enseña sus poderes, le cuenta sus orígenes, es su mayor fan, tiene todos los recortes de periódico del Daily Bugle con fotos de Spider-Man, y al final de la noche, Peter le revela su identidad secreta. En la última página vemos a Spider-Man abrazar al niño llorando, deseándole buenas noches y yéndose, solo para ver cómo luego Peter se para destrozado sobre el muro de la clínica de cáncer infantil en la que vive Timmy, que tiene leucemia y solo le quedan un par de semanas de vida. Y conocer a Spider-Man era el último deseo de Timmy. Este es tu amigo y vecino Spider-Man. Por eso tanto Howard como Earl le están diciendo aquí a Miles y a Peter: disfruta de cada momento. Pero te necesitan a ti, Howard. Es su momento. Y es como si hubiera cerrado los ojos y ya no estaba. Porque podrías irte 2 segundos y al volver, esa persona ¿Howard? ya no estará. Y el próximo vídeo es el de Hello Kitty Online. Soy la tormenta que se acerca, de lágrimas que te hace llorar. Soy emisario del Perú. Suscríbete, Lepercer, por fin saldrá el blog por el PC. Muchísimas gracias a Íñigo del Hoyo y a Mario García, las voces de Miles y Peter en el juego, por prestar su enorme talento para mis payasadas. Sois unos cracks y os debo unas birras.